Don Jesús, ¿Cómo está pues usted? bienvenido a Muchas Ensenada. Es un privilegio tenerlo en Editorial Vigía. Y bueno, pues estamos inmersos en un proceso histórico aquí en Ensenada, donde vemos que están trabajando en alianza dos corrientes políticas que tradicionalmente no veíamos trabajar juntas, ¿verdad? Y eso ha ocasionado en algunos ciudadanos cierta confusión. En este sentido, ¿qué se le puede decir a ese ciudadano que está confundido con ver juntos trabajando dos ideologías tan diferentes? ¿Qué los une? Pues nos unen muchas cosas. Desde luego, somos partidos diferentes, el PAN y el PRD y otros partidos que son parte de la coalición Unidos por Baja California. Y por lo tanto, sí tenemos, es verdad, algunas diferencias. Pero también tenemos coincidencias. Y en este caso privilegiamos las coincidencias. ¿Sobre qué base? Sobre la base de que vamos a gobernar, de ganar las elecciones el próximo 7 de julio, como así lo pensamos, tanto en Baja California como en Ensenada, vamos a gobernar en torno a un programa común que esencialmente reivindica las aspiraciones, los deseos, las pretensiones, los derechos de todas y de todos los ciudadanos de Baja California y de Ensenada. La coalición no va a gobernar para un partido, no va a gobernar en razón de los intereses de un partido, va a gobernar en razón de los intereses de toda la gente, milite o participe en cualquier tipo de partido. ¿Cuáles son esas reivindicaciones que hacen que coincidamos en torno a una propuesta programática y de gobierno? Por ejemplo, el pleno ejercicio de las libertades de los ciudadanos, que es un derecho constitucional, pero que a veces no se aplica, y que es un derecho humano. Por ejemplo, el lograr que Ensenada crezca en su desarrollo económico y por lo tanto haya más empleos para todas las personas, pero particularmente para los jóvenes. Coincidimos, cuando menos esa es una posición del PRD y de los otros partidos, en que la mejor manera de combatir la pobreza no es repartiendo dádivas, sino es generando empleos. Y la gente, con su empleo digno y bien remunerado, va a avanzar en prosperidad y va a avanzar en bienestar para él mismo y para su familia. Ese es un punto fundamental. Y Ensenada tiene una gran potencialidad de crecimiento de la economía y de desarrollo, que con un buen gobierno municipal y con un gobernador que comparta este punto de vista y este criterio, podemos proyectar a Ensenada y a Baja California, pero particularmente a Ensenada, en un municipio que garantice a la gran mayoría de las personas empleo y por lo tanto se combata realmente la pobreza. Coincidimos, por ejemplo, nomás que un derecho fundamental es el de la seguridad en su vida de las personas y en el patrimonio de las personas. Y hay que trazar políticas eficaces para combatir la inseguridad, y una de las políticas más eficaces para combatir la inseguridad es precisamente que le demos oportunidades, que se le generen oportunidades a las personas para que no sean víctimas, especialmente los jóvenes, del narcotráfico o de las actividades ilícitas, ilegales, ¿no? Como ve, no, el que tengamos diferencias ideológicas no hace que no podamos hacer alguna alianza muy práctica, muy eficaz, para poder lograr estos propósitos, no del partido, sino propósitos de la ciudadanía, de la gente. Desde siempre los mexicanos hemos querido ver trabajar a nuestros partidos políticos, a las diferentes ideologías, en equipo cuando son gobierno. Y todavía no lo hemos logrado. Vemos a veces congresos divididos,
donde no concluyen con reformas que son necesarias para el país, para los estados, precisamente por ese partidismo, por esa tal vez división ideológica. Sí. ¿Qué hacer para que una vez que son gobierno sean equipo y sean equipo ganador? Lo que estamos haciendo, por ejemplo, hoy en el Pacto por México. Mire, en el Pacto por México participamos el PRI, el PAN, el PRD y el gobierno de Peña Nieto, que es del PRI. ¿Por qué es inédito el Pacto por México y por qué es un hecho verdaderamente extraordinario? Porque los partidos pusimos en segundo lugar, en segundo término, los intereses de los dirigentes de los partidos y pusimos en primer lugar el interés de la ciudadanía y de la gente. Si usted ve los 95 puntos del Pacto por México, verá que son temas que interesan a la gente. Por ejemplo, la seguridad social universal, que todas las personas tengan derecho a la salud, a un seguro de desempleo, a una pensión de vejez, el derecho a la educación de calidad, un elemento igualador de toda sociedad es la educación. Hoy analfabeta es el que no tiene acceso, por ejemplo, a las tecnologías modernas de la información. Y un joven que no tiene esa educación de las tecnologías nuevas de la educación es un joven que está en desventaja frente a otros que sí tuvieron acceso. Y todos los mexicanos y las mexicanas tenemos derecho a una educación igualitaria. Bueno, eso lo impulsó el PRD, el Pacto por México. Y lo impulsó con la convicción esa que usted exactamente menciona, de que si bien tenemos diferencias, ya estuvo bueno de que esas diferencias se centren en los intereses de los dirigentes partidarios, sino que esas diferencias en todo caso sean programáticas. Y cuando son programáticas se puede dialogar. Y cuando se dialoga se puede coincidir en algunos puntos. Bueno, no quiere decir que van a desaparecer las diferencias, porque México es un país plural desde muchos puntos de vista y también lo es desde el punto de vista político. Pero el que exista la pluralidad y el que existan las diferencias no nos hace llegar a la conclusión de que no puede haber coincidencias. Y estamos logrando algunas coincidencias. Y en la alianza que encabeza Kiko Vega y de la que es parte nuestro candidato Francisco a la presidencia municipal de Ensenada, mantenemos diferencias, que nadie se confunda, pero tenemos coincidencias. Y nuestras coincidencias son precisamente el ubicar al ciudadano, hombre y mujer, a las personas, todas, al margen de su preferencia política, religiosa, de su origen étnico, al margen de su visión cultural. Necesitamos en Ensenada un gobierno que sirva a todas y todos los habitantes de Ensenada y de Baja California. Y esto no quiere decir que la izquierda, que el PRD se esté derechizando, pues eso no quiere o viceversa. Efectivamente, eso no quiere decir eso. Mantenemos mucha claridad en una visión, el PRD, de ser demócratas de izquierda. Y un demócrata de izquierda, como queremos ser los del PRD, avanza en igualdad para todos, no en uniformidad, que son dos cosas diferentes. Las viejas visiones de la izquierda era uniformar el pensamiento. Una nueva visión de un partido moderno como lo es el PRD, de un nuevo PRD, busca la igualdad, pero guardando la diferencia, preservando la diferencia, nuestra diferencia individual, ¿no? Entonces no quiere decir que perdamos nuestra identidad de izquierda, al contrario, a mí me parece que la reforzamos en la medida en que logramos gobierno que avanzan hacia la igualdad, que avanzan hacia la prosperidad. ¿Cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Esencialmente, bueno, la izquierda busca que la gente tenga condiciones para una vida digna, que todos somos iguales,
y que nadie puede ser discriminado y que nadie puede ser marginado. Bueno, esas visiones las trasladamos en un programa de gobierno. Ahora, para hacer gobierno, pues necesitamos aliarnos, como sucede en cualquier otra parte del mundo. En Chile se ha avanzado mucho en bienestar social por una razón, porque se aliaron la democracia cristiana, que es de derecha, con los socialistas, que obviamente son de izquierda, y crearon el gobierno de la concertación, que ya lleva mucho tiempo gobernando en Chile y se ha logrado con un programa bienestar para la gente. ¿Y esto lo entenderá el elector común el día de la elección? No sé si lo entienda todo el elector común, pero ¿no cree usted que debemos de avanzar en esa modernización de la vida política del país? ¿Y no cree usted que debemos de avanzar, y el PRD como partido de vanguardia debe avanzar para que la ciudadanía comprenda que una alianza electoral no te hace perder tus convicciones ideológicas, sino que una alianza electoral lo que permite es acceder al gobierno para aplicar un programa que beneficie al conjunto de la ciudadanía? Yo creo que sí debemos de arriesgarnos y no continuar con la vieja inercia que, como usted tiene razón, ya ha fastidiado a la mayoría de la población, de que los partidos se peleen por todo, pero no por los intereses, no velando por los intereses de la gente, sino velando por los intereses de los cuadros políticos, de la clase política. Por eso yo digo que llegó el momento que la política sirva no para la clase política, sino que la política sirva para la gente, para el bienestar de la gente. Porque enfrente también tienen un contrincante que tiene una parte de la izquierda. ¿Y cómo ver eso? Porque en la alianza de sus contendientes políticos está el PT, entre otros. Sí, yo veo que los compañeros, los amigos del PT cometen un error, ¿no? Porque para ser de izquierda se necesita ver hacia adelante, hacia el futuro. Ser de izquierda significa de alguna manera no ser conservador, sino ver hacia adelante. Y cuando los compañeros del PT se alían con el PRI, ¿qué están haciendo? A mi juicio, con respeto a ellos, están viendo hacia atrás, hacia el pasado, y están ahí sí perdiendo esencia de izquierda. ¿Sabe cuál es el principal riesgo del país? Que regresemos al viejo régimen autoritario, corrupto, al viejo régimen unipartidista, de partido de Estado, al viejo régimen priista. Ese es el principal riesgo del país. Y por el contrario, la izquierda debe de avanzar hacia un régimen político pluripartidista, donde no se pierda de vista lo esencial. La política sirve para servir a la gente, valga la expresión. La política ya no debe ser utilizada para servir a unos cuantos, para que unos cuantos se enriquezcan haciendo política. Esa es la esencia del planteamiento que tiene la coalición, la alianza Unidos por Baja California. Y Francisco, nuestro candidato a presidente en Ensenada, tiene muy clara esa visión. Cuando sea presidente municipal, ojalá así lo decida la ciudadanía, y ojalá la ciudadanía impida cualquier intento de tropelía, Francisco va a gobernar para los panistas, para los priistas, para los perredistas, para los petistas, para los que no tienen partido, ni quieren tener partido. Es decir, va a gobernar para el conjunto de la sociedad. Y por eso ha elaborado un programa que responde, una propuesta de gobierno que responde exactamente a las necesidades que la gente demanda. En muchas ocasiones al margen de ideologismos, ¿no? Yo no digo que no hay que tener ideología, sí, pero también hay que ser prácticos en la política. Y ser prácticos en la política implica, pues, tener un programa de gobierno que responda a las inquietudes
del señor que va pasando por aquí enfrente ahora y que no tiene empleo y que no tuvo educación, ¿no? A las necesidades de la joven que va pasando ahí y que siendo joven, a pesar de que tiene el derecho constitucional, no le dan empleo, o al joven que no tiene posibilidad de estudiar porque su familia no tiene dinero para pagarle una universidad privada, ¿no? Entonces necesitamos crear las mejores condiciones para oportunidades para todos e igualdad en acceso a derechos. Ese es lo fundamental de la propuesta de Francisco. Don Jesús, pues le agradecemos mucho su presencia aquí con nosotros. ¿Algún mensaje final? Pues en primer lugar, agradecerle al vigía su atención y su gentileza, su profesionalismo como medio de comunicación. Y luego decirle a las mujeres y a los hombres de Ensenada que el próximo 7 de julio tienen una gran oportunidad. La oportunidad de que Ensenada se enrumbe por un camino de progreso, por un camino de prosperidad y por un camino de un gobierno encabezado por un hombre honrado que va a vigilar muy bien los dineros públicos para que nadie se los robe y para que sean invertidos en el bienestar de la gente. Francisco va a ser un buen presidente municipal y yo les diría que votaran por Francisco y por Kiko Beck.